El 2021 obviamente va a ser un año de tensiones profundas, a título individual, a título social, a título mundial. Vamos a tener enfrentados dos grandes temas. La enfermedad, la vida, en su concepto más profundo, y la estructura económica, la crisis, que será mundial, pero también será colombiana. Es un momento, en mi opinión, de crisis civilizatoria, porque la pandemia no es apenas una coyuntura. Pasará de alguna manera, dejará su daño, pero continuará con nuevas pandemias quizás más brutales, porque el ser humano, la humanidad, ha entrado en una fase en donde se ha puesto en cuestión su propia existencia. Es la crisis climática la que va a provocar no solamente un cuestionamiento sobre la vida humana, la posibilidad de la extinción como especie, sino además un cuestionamiento sobre formas de producir, sobre la esencia misma de la economía mundial, que entra en crisis. Y este contexto pega directamente sobre la sociedad colombiana. La sociedad colombiana, a través de su Estado, no supo responder al COVID. Si uno mira las cifras, las estadísticas, etcétera, somos de los países más vulnerables ante la pandemia y eso se debe a un sistema de salud absolutamente dañino, ligado a una serie de intereses económicos, mercantiles, como no debe construirse un sistema de salud. Porque la salud no es como hacer pan o hacer camisas, no corresponde al mercado, sino corresponde a los derechos de la gente, del ser humano. Y desde esa perspectiva, un sistema de salud que privilegiara ese derecho, que pudiera prevenir antes que curar, que pudiera priorizar en la atención primaria, que pudiera construir los instrumentos de cercanía a la familia con cuerpos de salud contratados por el Estado en los mismos microterritorios de todo el país, hubiera podido indudablemente contener mejor la enfermedad, hubiera podido incluso, y ahora lo veremos en el año 2021, atender las tareas de la vacunación de una manera eficaz. Nosotros vamos a ver cómo en el 2021 la vacunación no va a ser eficaz. Y entonces vamos a tener durante todo el año oleadas, olas, como se les denomina, de pandemia causando decenas de miles de muertos. Es posible que superemos la cifra de los 100.000. El gobierno de Duque no se atreve a hacer una reforma al sistema de salud y salir un tanto de este sistema mercantil de las EPS. Y en esa medida vamos a tener un año trágico desde el punto de vista vital. Y al mismo tiempo, esto tiene una correlación con el sistema económico. Ingenuamente, en el año 2020, el gobierno creyó que con abrir actividades se producía una reactivación económica. Es un desconocimiento de la esencia misma de la economía. La economía es básicamente una circulación de mercancías que parte de su producción, sí, pero que sin su venta no cierra el ciclo total. Producción, transporte, circulación, venta de mercancías. Y en este momento lo que está fallando es precisamente la venta, la realización de las mercancías, y lo hace porque la sociedad se quedó sin capacidad de compra. Básicamente hay un shock de demanda negativo, hay una caída de ingresos que ya venía presentándose desde antes de la pandemia, pero que estrecha el mercado interno colombiano de tal manera que aún con aperturas no se puede conseguir la reactivación. Nosotros propusimos desde el Congreso de la República una política económica para allá, articulado al hecho mismo de la existencia de la pandemia. Propusimos un subsidio a los hogares de carácter digno, sobre todo a los hogares situados en la economía informal de Colombia, que es la que más se paraliza en un primer momento. Son cerca de 7 millones de hogares.
1.000.000 de pesos, que es el salario mínimo por hogar, hubiera dado 7 billones mensuales. Cada vez que haya una oleada de la pandemia, tenemos que activar este mecanismo tratando de cubrir ese 100% de las 7 millones de familias. Implica 7 billones de pesos mensuales. Y desde el punto de vista de la economía formal, donde hay otras 7 millones de familias, propusimos un subsidio total a la nómina de la pequeña y mediana empresa. Lo que hizo el gobierno colombiano en el 2020 fue algo parecido a lo que hizo Estados Unidos con Trump y la Unión Europea. Estos dos grandes bloques económicos emitieron, Colombia se endeudó. Igual son masas de liquidez de dinero en enormes proporciones que tanto en los bloques económicos más poderosos como en Colombia transitaron hacia la banca privada y de allí a los grandes capitales. Por eso ustedes tienen unas bolsas de valores con crecimiento exponencial de sus precios en todo el mundo, pero al mismo tiempo una caída de utilidades, de empleo, de producción, una burbuja que va a estallar. Colombia hizo lo mismo, pero con su endeudamiento. Fue a los grandes capitales. Nosotros lo que estamos proponiendo, al lado de esta renta básica a las familias, es un subsidio a la pequeña y mediana empresa a través del subsidio al empleo 100% que pudiera garantizar la estabilidad de ese empleo. Si ustedes examinan ese mecanismo, la emisión de dinero que debemos hacer fluiría no hacia el gran capital, sino fluiría hacia la familia colombiana y la pequeña y mediana empresa, de tal manera que sí se podría no solamente sostener el puesto de trabajo, sino reactivar la economía en el corto plazo. Esta va a ser la discusión del 2021 y va a provocar una enorme tensión política entre las fuerzas que se mantienen en el gobierno y las fuerzas que queremos sustituir ese gobierno por una mejor manera de gobernar a partir de priorizar el ser humano.